Bienvenido y bienvenida a Estudiando la Biblia. Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 4 de Génesis, Caín y Abel. Después de la caída, el mundo ya no era igual. Adán y Eva habían conocido un jardín sin dolor, sin culpa, sin muerte. Pero tras el pecado comenzó el sufrimiento. Y cada espina que nacía del suelo les recordaba una verdad dolorosa, y es que la desobediencia había separado al ser humano de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, Dios les había dado una promesa, un Salvador que vendría. Alguien cargaría el pecado del mundo y abriría nuevamente el camino hacia la vida. Y fue en ese contexto donde nacieron dos hijos, Caín y Abel. Los dos crecieron escuchando las mismas historias. Escucharon acerca del Edén, escucharon acerca de la caída, también de la promesa del Redentor. Ambos sabían que Dios había establecido un sistema de sacrificios para enseñar que el perdón tendría un costo, que sin derramamiento de sangre no habría remisión del pecado. Pero aunque crecieron en un mismo hogar, sus corazones tomaron caminos totalmente diferentes. Abel desarrolló un espíritu humilde delante de Dios. Comprendía que era pecador y que necesitaba misericordia. Entendía que el sacrificio del cordero no era un simple ritual, sino una expresión de fe en el Salvador prometido. Caín, en cambio, comenzó a alimentar otra actitud totalmente contraria. Exteriormente adoraba a Dios, pero dentro de él había orgullo, autosuficiencia y una resistencia. Ahí está uno de los puntos más profundos de esta historia. El problema de Caín no era simplemente una ofrenda incorrecta. El problema era un corazón que no quería depender totalmente de Dios. Por consiguiente, no quería aceptar la gracia ya dada. Llegó el día de presentar el sacrificio al Señor. Los dos levantaron altares. Abel tomó de los primogénitos de su rebaño y lo ofreció al Señor en sacrificio por sus pecados, y allí reconoció su necesidad. Caín también trajo una ofrenda. Trajo frutos de la tierra, producto de su esfuerzo, de su trabajo, de sus manos. Pero decidió acercarse a Dios bajo sus propios términos, no bajo los términos que Dios ya les había dado. Entonces ocurrió algo impactante. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. El fuego descendió de repente del cielo sobre el altar de Abel, mostrando que había sido aceptado su sacrificio, pero el altar de Caín quedó intacto. Y en ese momento el corazón de Caín quedó expuesto. Porque cuando Dios no aprobó su ofrenda, Caín no se quebrantó, no se arrepintió, no preguntó qué debía cambiar, sino que se llenó de ira. Y lo que sucede a continuación es impresionante. Dios, aún así, no lo abandonó, sino que se acercó a él, como un padre tratando de rescatar a su hijo antes del desastre, y le dijo: Caín, ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, le dijo: Caín, todavía puedes volver, todavía puedes elegir obedecer. El pecado está golpeando a la puerta de tu corazón, pero no tienes que dejarlo entrar. Qué increíble la paciencia de Dios. Pero Caín, aún así, endureció su corazón. La envidia hacia Abel comenzó a crecer, porque la obediencia de Abel era un espejo que revelaba la rebelión de Caín. Y cuando el ser humano no quiere cambiar, muchas veces termina odiando aquello que le muestra la verdad. Entonces Caín habló con Abel. Quizás la conversación comenzó tranquila. Tal vez luego discutieron acerca de Dios, del sacrificio, de quién tenía la razón. Pero la ira que Caín venía alimentando finalmente explotó. Y en un campo lejos de todos,
Caín levantó su mano contra su hermano y allí lo asesinó. Fue el primer asesinato de la historia y nació en un corazón que primero había rechazado someterse a Dios. Y el silencio de ese momento debió haber sido aterrador. La tierra allí recibió la sangre de Abel, quien había adorado por fe, cuya vida testificaba que sí era posible obedecer a Dios confiando en su gracia. Y luego vemos que Dios habla a Caín y le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Pero no le pregunta porque Dios no supiera dónde estaba, sino porque todavía estaba dándole a Caín una oportunidad para confesar. Pero Caín mintió, diciendo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué lejos puede llegar el corazón humano cuando se resiste continuamente a la voz de Dios. Entonces llegó la sentencia. Caín sería errante y la tierra no le respondería igual, llevaría el peso de su rebelión. Pero aún allí vemos algo asombroso. Fíjate que Dios no lo destruyó inmediatamente, porque incluso en el juicio Dios seguía mostrando misericordia. Qué increíble. Y quizás aquí vemos una de las revelaciones más profundas del corazón de Dios. Caín había pecado gravemente, había endurecido su corazón y había derramado sangre inocente, pero aún así Dios no respondió con una destrucción impulsiva. Le puso una señal para protegerlo además, mostrando que aún el culpable seguía siendo alguien por quien él tenía compasión. Eso no significa que Dios apruebe el pecado, no. Las consecuencias estuvieron presentes, pero sí revela que Dios no disfruta condenando al ser humano. Aun cuando el hombre se aleja, el corazón de Dios sigue buscando dar oportunidades, llamar al arrepentimiento y mostrar misericordia mientras todavía sea posible volver a Él. La historia de Caín y Abel no es solamente una historia antigua, es el retrato de dos maneras de vivir hasta el día de hoy, dos maneras de acercarse a Dios. Una basada en la fe, la rendición y la dependencia del sacrificio de Cristo. Y otra basada en el orgullo, en la autosuficiencia, en el intento de llegar a Dios por nuestro propio mérito. Abel entendió algo que el mundo todavía lucha por aceptar, y es que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, que necesitamos un Salvador. Y por eso esta historia apunta finalmente a Jesús, porque así como Abel fue odiado por su justicia, Cristo también fue rechazado. Así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, la sangre de Cristo clama algo todavía más poderoso, y es misericordia, perdón y redención para el pecador. Génesis 4 nos muestra hasta dónde puede descender el corazón humano lejos de Dios, pero también nos muestra cuán paciente y misericordioso es el Señor aún con el rebelde. Y quizás la pregunta que deja este capítulo no es solamente quién era Caín o quién era Abel, sino que la pregunta más profunda que podemos hacernos es: ¿estoy descansando en lo que Cristo hizo por mí? ¿O intentando merecer el amor de Dios con mis propios esfuerzos? Gracias por acompañarnos en este recorrido por Génesis capítulo 4. Hoy vimos mucho más que la historia de Caín y Abel. Vimos dos maneras de acercarse a Dios, dos caminos que siguen existiendo hasta el día de hoy. Y en medio del pecado, la violencia y el dolor, también pudimos contemplar la justicia y la paciencia y la misericordia del corazón de Dios. Pero la historia continúa. En el próximo capítulo veremos cómo la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra y cómo aún en medio de generaciones marcadas por el pecado, Dios siguió preservando una descendencia fiel y sosteniendo su plan de redención. Así que te invito a acompañarnos en el próximo estudio de Génesis capítulo 5, titulado Los descendientes de Adán. Que Dios te bendiga.